Todos sabemos que a materia nin se crea, nin se destrúe, transfórmase. E isto así na maioría dos casos, acas nos atopemos no interior dunha estrela, por exemplo. E en ecoloxía tamén acontece o mesmo. Existen grandes ciclos de elementos, o ciclo do nitróxeno, do fósforo ou do carbono. Mar Sobral, moi boas tardes. Hola, buenas. Mar Sobral é investigadora da USC e actualmente está desprazada no CNRS de Montpellier, que é o equivalente ao CSIC, nunha estadía de postdoutoramento de 2 anos. Que é o ciclo do carbono, Mar? Bueno, pues el ciclo del carbono pues es el ciclo por el que pasa el carbono, desde la atmósfera hasta el suelo, pasando por las plantas, ¿no?, que lo absorben haciendo la fotosíntesis. Y luego los animales se comen los frutos de las plantas, defecan, mueren y pasan todo esto al suelo. Luego los microbios trabajan con ese carbono, alguno de este es mineralizado y vuelve a pasar a la atmósfera y otro se guarda en formas estables y ya está. Entonces, cuanto menos carbono haya en la atmósfera, menos efecto invernadero. Esto lo sabemos todos. Porque cando falamos de carbono, é ese carbono que forma parte do CO2, é precisamente ese C do CO2. Exacto. Isto que é unha cousa que estudiamos todos no colexio, sei que estaba, polo menos nos sistemas tropicais, estaba ben estudado nas plantas, pero non así nos animais. Lo que se conoce bien es que todos los elementos fluyen, que hay ciclos biogeoquímicos y todo eso. De todas formas, el efecto de la diversidad de plantas en los bosques tropicales sobre el ciclo de carbono también es muy reciente. La primera publicación que salió fue en el 2015. A pesar de que esta idea es como filosóficamente muy intuitiva, Darwin ya hablaba de ella, y en experimentos y en sistemas de praderas, en sistemas mucho más sencillos se había comprobado. Nuestra aportación aquí es que, además de esta gente que lo comprobó en bosques tropicales con plantas en el 2015, nosotros hemos comprobado que también los mamíferos tienen esa función, ¿no?, y que la diversidad de mamíferos afecta también a este ciclo biogeoquímico del carbono, ayudando a funcionar mejor el ecosistema, absorbiendo más carbono de la atmósfera y, en definitiva, pues mitigando el efecto del cambio climático. Aboa, moi boas tardes. Hola, boas tardes. Mar, preséntoche a nosa colaboradora estrela, que é ni máis ni menos que a Boa de Einstein, que ten as súas preguntas para facerche. Muy bien. Me encanta esto de hablar con las abuelas, porque cuando entran estudiantes nuevos en el laboratorio, bueno, en los laboratorios en los que he estado, cuando tienes que ayudar a una persona nueva a hacer ciencia, es una cosa que siempre les digo, ¿no?, que es, si no se lo puedes explicar a tu abuela, ni lo entiendes, ni probablemente sea tan interesante como para hacerlo, ¿no? Y entonces, la historia es esa, que las ideas a veces, cuanto más sencillas pues, y más evidentes parezcan, pues a lo mejor es más difícil que se te ocurra o que no te des cuenta de que nadie lo ha comprobado antes, ¿no? No sé, a mí esta idea en concreto se me ocurrió porque yo trabajo desde siempre, cuando trabajaba en la Universidad de Santiago con el grupo de los Guitianes y con Asier, que fueron mis formadores, pues me enseñaron a ver la naturaleza pues pensando siempre en las interacciones entre plantas y animales, porque es a lo que ellos se dedican. Y simplemente esta es mi forma de observar la naturaleza y de observar los datos, ¿no? Y entonces cuando estaba yo ahí en Estados Unidos haciendo mi primer postdoctorado, me encontré a un grupo de gente, que es esta gente con la que he publicado este artículo, que tenían unos datos maravillosos, que iban a explotar de una manera totalmente diferente y que no iban a intentar analizar estas interacciones entre plantas y animales para nada, en ningún caso. Y entonces, tomando una cerveza, lo que le llaman allí la happy hour, que es una cosa que el Departamento de Biología cada semana, esto era en la Universidad de Stanford, y nos invitaba a tomar unas cervezas para que la gente hablase. O sea, que esta é unha idea de cervexa. Sí, exactamente, como muchas. Sí, y bueno, lo triste de estos programas de la Happy Hour del Departamento de Biología es que lo hacen para que mucha gente socialice, porque si no, para muchos es su único momento de socialización en toda la semana, ¿no? Y bueno, en fin,
y para prevenir depresiones, suicidios, bueno, es una cosa un poco así. El caso, estábamos allí hablando, yo con este investigador que había conseguido un proyecto de $5 millones de la National Science Foundation de Estados Unidos y que habían tomado todos estos datos de... Bueno, es una cosa increíble de número de datos, ¿no? Hicieron más de 10.000 censos en el bosque tropical, contrataron y formaron a 355 indígenas que trabajaron en esto durante 3 años, que identificaron individualmente 200 y pico mil mamíferos, 43.000 interacciones entre especies, bueno, un montón de cosas, ¿no? Siempre con otros objetivos, que son los que ellos tenían paralelamente y en los que todavía estamos trabajando también. Y entonces yo ahí, pues tomando la cerveza, le decía yo, vamos a ver, teniendo en cuenta que ya se sabe, aunque en este momento todavía no había salido este artículo del 2015 del que os hablaba, pero era una cosa muy evidente porque ya estaba probado en experimentos y en praderas y cosas así. Entonces, decía, teniendo en cuenta que ya se sabe que la diversidad vegetal afecta al ciclo del carbono, ¿no? Y a la acumulación de carbono en concreto, bueno, yo estoy segurísima que la diversidad animal también. Como vosotros tenéis esos datos tan maravillosos de carbono y de mamíferos, y de árboles para controlar estadísticamente el efecto de las plantas también, porque claro, todo esto pues tiene un tratamiento estadístico complicado, tienes que controlar la localización geográfica, el ambiente abiótico, también la diversidad de otros organismos, etcétera, para limpiar todos esos efectos y quedarte con el que a ti te interesa y comprobar si es cierto. Total, que me dijeron, ostras, pues qué buena idea, y nada, y me pagaron 1 año y pico para que lo hiciera. Y lo hicimos y ya está. Y después de, bueno, mucho esfuerzo, porque la verdad es que a veces las ideas nuevas también son difíciles de hacer que la gente las acepte y tal, pero bueno, después de mucho esfuerzo, pues ahí está bien publicado y está teniendo muchísima repercusión. Publicado precisamente na revista Nature, Ecology and Evolution, unha das revistas referencia da especialidade. Compre dicir que non é tan habitual na ciencia actual ter estudos de campo, de patear campo observacionais como estes, no que a Universidade de Stanford aproveitou o coñecemento deste grupo de indígenas para recolectar tantos milleiros e milleiros de datos. Supoño que non se fan porque son ben careiros. Claro, no se hacen, bueno, es una pena que no se hagan, ¿no? Pero no se hacen porque son muy caros logísticamente, una auténtica locura, un trabajo de muchísimas personas, aparte de los cientos de indígenas implicados. Imagínate la cantidad de personas implicadas en su formación, en diseñar todo esto. Entonces, quizá antes de que yo entrase en esto, quizá había ya pues una decena de años invertidos de a lo mejor una veintena de investigadores, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa en el mundo académico de hoy en día? Que estamos pues compitiendo brutalmente por los 4 duros que hay y entonces tenemos que producir muy rápido cosas muy nuevas. Entonces, al final, muchísima gente muy brillante, lo que tira es por hacer pues modelos matemáticos o cosas muy rapiditas en experimentos de invernadero, cosas así, pues para poder seguir financiándose y poder seguir funcionando. Y nadie tiene ni la paciencia ni... No sé, es realmente fuera de lo normal este proyecto en ese sentido, porque han tenido la paciencia y el coraje de hacer esto, de conseguir el dinero, de organizarlo, de conseguir todo. Mira, ahora que estás falando aquí de estas cousas, das dificultades e tal, o vosso traballo publicouse nunha revista moi importante. Eu intentei ler, pero non me enterei de moito. Iso sí, ten uns dibuxos moi bonitos. E chamoume a atención que o vosso traballo foi recibido pola revista en novembro do 2016 e casi non se publicou ata 1 ano despois. Explícanos que hai atrás do sí, coñecido como paper. O que normalmente non se conta, agora que estás lanzada. Bueno, abuela, el tema es que el inglés, pues eso, es normal que no lo entiendas. Y luego el dibujo, que no quería dejar de decirlo, es de una diseñadora e ilustradora, de una diseñadora gráfica e ilustradora de Ribeira, que es amiga mía, y que es, bueno, maravilloso lo que hace. Y además, gracias a todos a sus dibujos, hicimos un vídeo, no sé si vamos a hablar de eso más tarde. En fin, por supuesto. Bueno, se llama Sonia García, por cierto. El tema es que, a ver, lo enviamos en noviembre de hace 1 año y como en diciembre o así vino,
con un montón, o sea, un montón de comentarios súper positivos, tanto de la editora como de los 3 revisores, ¿no? Las 4 personas que lo habían leído, los comentarios eran muy positivos, pero querían que comprobásemos 200 millones de cosas que no estaban comprobadas en la versión anterior, para estar 100% seguros, ¿no? De que ahí no cabía ninguna duda, de que lo que se ve ahí en el paper pues son las cosas limpias, definitivas, después de haber probado millones de modelos alternativos para un montón de cosas, de haber comprobado, bueno, eso, un montón de requerimientos técnicos que nos hicieron hacer para estar totalmente seguros de que lo que decimos es cierto, y estos requerimientos técnicos, teniendo en cuenta que yo estoy aquí trabajando en Francia ya en otros 7 proyectos diferentes, pues me llevaron pues otros 6 meses o así cumplimentarlos y todo eso, y luego pasó el verano. Pero bueno, no es raro, ¿eh? No es raro que en una revista se tarde tanto desde el envío hasta la fecha de salida del artículo. O que te dicía antes, se do artigo non me enterrei moito, o que entendí perfectamente foi o vídeo. Mira, é como ver un documental super completo e super sinxelo en 3 minutos. E os dibuxos, claro, fantásticos. Pues ese vídeo lo hicimos con Luis Navarro de la Universidad de Vigo, que tiene una, bueno, no sé si se puede llamar empresa o bueno, una pequeña compañía dentro de su grupo de investigación que se llama Divulgare. Aquí temos moi boa relación con Luis Navarro e sempre que saca ao aire un vídeo novo nos facemos eco, porque é un xeito increíble de coller os vosos papers e leválos ao público mundial. Pues sí, yo conocía sus vídeos y gracias a un dinero que conseguí para investigar, pues me planteé utilizar una parte de ese dinero para hacer un vídeo del tipo de los que hacía Divulgare, aunque lo quería hacer yo con mi estética con mi estética preferida, ¿no? Que era la de esta ilustradora que os digo. Me gustaba yo, pues eso, darle un toque personal y hacerlo de una forma un poco diferente. Entonces contacté con ellos, nos pusimos de acuerdo y lo hicimos súper cortito a propósito, porque yo quería que la gente tenga tiempo para verlo, ¿no? Que si un vídeo dura 10 o 15 minutos, muchísima gente lo va a dejar a la mitad, aunque sea precioso e interesantísimo. Entonces yo le decía a Luis, vamos a hacerlo de 3 minutos, una unidad de eso, digerible, ¿no? Para que la gente realmente lo quiera ver hasta el final y se quede con la idea, porque la idea es suficientemente sencilla como para contarla en 3 minutos. Y el caso es que lo sacamos y en una semana, ahora ya hace tiempo que no he mirado las estadísticas, pero la primera semana desde que lo sacamos, que fue hace 2 o 3 semanas, se había visto en 95 países y, bueno, miles de reproducciones, pero lo más interesante es que se había visto en 95 países del mundo, que es casi la mitad. Y es brutal saber que el mensaje de algo así que has hecho tú, ¿no? Pues que está llegando por aí. 95 países que grazas a este vídeo de Divulgare coñecen o traballo de Mar Sobral sobre o ciclo do carbono na Guyana e a influencia que ten a biodiversidade de mamíferos neste ciclo. E xa para rematar esta conversa, Mar, este traballo tivo un impacto importante na comunidade científica e non sei se foi a combinación da novidade do traballo, a revista e tamén a influencia de ter ese vídeo aí, non sei? Yo creo que sí, está teniendo, ya te digo, un impacto. Yo siempre supe que era un trabajo muy, muy importante porque el mensaje es importante en sí, pero lo que no sabía era que iba a tener esta repercusión. Nos están llegando, pues tanto a mí como a mis colaboradores de Estados Unidos y tal, nos están llegando felicitaciones de profesores de, yo qué sé, del Imperial College, de Harvard, de todos los sitios, ¿no? Diciendo, bueno, que hemos dado un paso más en lo que se sabía en este tema, pero una cosa como un paso fundamental, etcétera. Y entonces, ¿ya cuál era la pregunta? Me has dicho... de este impacto, de que o mellor foi a consunción da importancia do traballo, da revista e o vídeo tamén. Exacto. Entonces, lo que te decía, el vídeo segurísimo que ha tenido muchísima importancia, segurísimo, pero también la cantidad de datos. Yo creo que la cantidad de datos del trabajo es algo que es fundamental para que sea algo un trabajo que destaca sobre otros, ¿no? Porque no es lo mismo, pues, en esa misma revista se publican ideas buenísimas, pero que están comprobadas con modelos matemáticos, que es, bueno, una forma estupenda de hacerlo, pero hasta que no haya datos empíricos que lo comprueben, pues
pues nada, se queda en ideas, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, es la cantidad de datos que hubo y hacer un vídeo de divulgación tan bonito como hicieron Luis y Sonia y toda esta gente, y es así. Mar Sobral, investigadora da USC, que actualmente estás a traballar no CNRS de Montpellier, desde onde estás a conversar connosco. Moitas grazas por explicarnos o traballo e tamén, igual de interesante, o que hai atrás do traballo. Moitas grazas, Mar. De nada. Mar. De nada. Mar.